Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que tengan buen provecho. El día de hoy vamos a compartir acerca de primero lo primero. ¿A qué nos referimos? En Mateo capítulo 6, versículo 33. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El contexto en el que está hablando la palabra de Dios, de todas las cosas que os serán añadidas, es todo lo que necesitamos para la vida, todas nuestras necesidades. La palabra de Dios entonces nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios para que todas nuestras necesidades sean satisfechas. Y buscar primeramente el reino de Dios significa, en primer lugar, como prioridad, como una necesidad, como algo esencial. ¿Por qué razón? Porque el reino es el lugar espiritual donde se cumplen todas las promesas de Dios. Las promesas de vida abundante, vida plena, vida bendecida, buenos planes del Señor para nuestras vidas, para nuestro futuro. También que nuestra vida vaya en aumento como la luz de la aurora, vida en victoria, etcétera. Por ello es necesario que entremos al reino, no solo verlo como nos enseña la palabra en Juan capítulo 3, versículo de 3 al 5. La palabra dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si nosotros vemos acá, hay dos cosas diferentes: nacer de nuevo para ver el reino, y nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino, para vivir en esa plenitud de vida bendecida, abundante, en victoria. Pues, por ello necesitamos ser discípulos. Realmente nacer del agua y del espíritu implica ser un discípulo de Cristo. La palabra en Mateo 28, versículo 19 al 20, es lo que nos manda para todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que practiquen todas las cosas que Él nos manda. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra nos está llamando a ser discípulos, pero para ser discípulos primero necesito ser yo un discípulo. Y un discípulo es aquel que nace del agua y del espíritu. El agua es la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando la palabra nos habla de nacer del agua y del espíritu, nos está hablando, el agua es la palabra. Cuando Jesús en la última cena estaba lavando los pies de los discípulos, Pedro le dice: lávame entonces todo. Y Jesús le dice: no, porque ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. O sea, ahí está haciendo una comparación entre la palabra y el agua. Por lo tanto, el agua es también la palabra, y además también son los ríos de agua viva del Espíritu que corren por nuestro interior cuando hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como dice la palabra en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Entonces necesitamos nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa nacer del agua entonces? Significa renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios.
para poder obedecer la palabra. Primero, la palabra tiene que estar en nuestros corazones. Por eso la palabra dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a la forma de pensar de este siglo, sino nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y ya vimos que la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es que entremos al reino, que vivamos en el reino, que busquemos el reino de Dios y su justicia. En Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24 al 24, también la palabra de Dios nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y cuando nos está hablando que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, nos está diciendo que en lugar de la forma de pensar del mundo, nos llenemos de la forma de pensar de Dios, que es su palabra. ¿Y por qué razón? Porque la palabra nos da la dirección general para nuestras vidas, para entrar en el reino de Dios y su justicia. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Pero también la palabra en Juan capítulo 3, versículo 5, no solo nos dice que nazcamos del agua, sino también del Espíritu. ¿Por qué del Espíritu? Porque la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Y esto qué significa? Si la palabra es nuestra guía general, el Espíritu Santo es nuestra guía para aplicar la palabra de Dios en las circunstancias específicas de nuestra vida. La palabra nos da el principio general y el Espíritu Santo nos dirige a aplicar ese principio general en las diferentes áreas de nuestra vida. Y eso eso va transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, de tal manera que nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Entrar al reino de Dios entonces es vivir bajo el gobierno del reino, bajo el gobierno del rey del reino. Y el gobierno se manifiesta en la obediencia a los principios que rigen el reino. Yo no puedo decir que estoy bajo el señorío de Cristo, bajo el reinado del rey, si no estoy obedeciendo sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15 y también versículos 21 y 23 nos enseñan que el que ama verdaderamente a Cristo guarda sus mandamientos, de tal manera que el gobierno de Él sobre nuestras vidas se manifiesta en la obediencia a los principios que rigen el reino. Y los principios que rigen el reino, como ya lo mencionamos, están considerados en la palabra de Dios, nos los enseña la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ayuda a ponerlos en práctica. De tal manera que buscar el reino de Dios y su justicia es conocer su palabra y obedecerla. Y la obediencia a la palabra es el canal por el cual se manifiestan las bendiciones de Dios a nuestras vidas, como dice Romanos 12:2, ¿verdad? Que nos renovemos en nuestra mente para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la buena voluntad de Dios es una vida plena, abundante, bendecida para cada uno de nosotros. También nos lo enseña Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si bien es cierto, este pasaje se lo está hablando el Señor al pueblo de Israel, también tiene una aplicación práctica en la vida de cada persona. Y las bendiciones a las cuales se refiere Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2 son: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito será tu entrar y bendito tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y gastarás a muchas naciones, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. O sea, si vemos, todas esas bendiciones abarcan todas las áreas de nuestra vida, espiritual, emocional y física. Dios quiere bendecirnos, pero la condición es la obediencia a su palabra, es vivir en el reino de Dios, bajo el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que lo primero es lo primero, y lo primero que usted y yo necesitamos es vivir bajo el reino de Dios y su justicia, y eso significa vivir en la obediencia a la palabra de Dios. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios les bendiga, que la palabra se haga vida en el corazón de cada uno de nosotros y la apliquemos en todas las áreas de nuestra vida para ser plenamente bendecidos en el Señor. Un abrazo para cada uno, y si Dios lo permite, más tarde nos volvemos a reunir para otra perla de la palabra. Un abrazo, bendiciones.